Ya estamos con nuestro invitado que lo estábamos esperando, ya son las 10 de la mañana con 49 minutos, 50 bueno, minutos. a todos nos pasa. A todos nos pasa. Estamos junto a Raúl Nicolás Zúñiga, pastor de la Congregación Emanuel. Raúl Nicolás, buenos días, bienvenido a Televisión Nacional Evangélica. Buenos días, muchas gracias por la invitación y gracias por esperarme. La verdad que tuve ahí un conflicto con un taxista que me estaba llevando a dar vueltas por otro lado. Las vueltas de Así Jericó. que tuve que irme corriendo, así que si me ven un poco transpirado es por eso, disculpa. ¿Vienes viajando, recién llegando a Santiago? ¿Desde qué parte? Sí, yo soy del sur de Chile, Malalhue se llama el lugar, más conocido Panguipulli, estoy a 20 minutos de Panguipulli. Perfecto. Toda mi vida desde ese sector, del Anco, que tampoco es muy conocido. Por las tortillas es conocido, pero... Bueno, para la próxima que nos traiga tortillas, pues Sí, para que las conozcamos Oye, todos hablando acá. de panoramas de otoño e invierno, qué mejor que ir al sur ahí a las termas. Sí. De hecho, ahí hay muchas tinajas, como recién estaban nombrando exacto. usted, hay una cantidad de tinajas por todos lados donde pueden ir a disfrutar y pasarlo bien en el sol. Estamos Que clamando, lo note la producción. estamos clamando por la producción de este canal para que el Señor les ilumine su mente y su corazón. Sí, sí. Vamos a empezar entonces esta entrevista que para nosotros siempre es importante traer pastores y personas que están siendo activas en lo que es el ministerio y que también tú cumples un rol bastante especial porque estás activo en las redes sociales, un medio que está siendo muy levantado, a veces también muy difícil porque hay muchas críticas, hay muchos sectores controversiales. Que abierto a todo público. Exacto. Entonces uno se arriesga también. ¿Cómo ha sido también eso? Primero, que nos puedas contar un poco tu historia de cómo empezó esto de ser pastor y también de empezar a trabajar en las redes sociales. Bueno, empecemos de cómo llegué a ser pastor. La verdad que yo desde muy chiquito fui llamado al Evangelio. No tenía idea a qué, no voy a mentir, al tiro fue el pastor. No, de hecho no era lo que yo quería, pero no es lo que uno quiere, es lo que Dios tiene preparado para uno. Y me fui a estudiar teología a Buenos Aires, Argentina, a un instituto llamado IBRP. Y luego de terminar me vine a Chile. Yo tenía todo para quedarme allá, pero Dios me dijo que tenía que volver a Chile. Tengo que admitir que me dolió porque cuando uno tiene como todo cómodo, Sí, es muy más fácil. Pero no, me mandó para acá y bueno, después con el tiempo pasó el tema de la pandemia y yo justo fui nombrado pastor unos meses antes. Ah, Y perfecto. entonces yo dije, pero señor, ahora que ya acepté el pastorado, soy pastor, tengo las credenciales, ¿cómo ahora qué hago si no puedo ir a visitar a los hermanos ni nada? Porque nosotros como institución de las Asambleas de Dios no teníamos permitido abrir las iglesias ni ir a visitar por lo que estaba pasando. Exacto. Bueno, ninguna iglesia Claro. tenía permitido abrir ningún Y templo. sí, es que nosotros empezamos, el día que llegó la pandemia, nosotros cerramos todo. Ya, perfecto. El mismo día. De hecho, fue el último culto que tuvimos y de ahí nos los vimos por como 2 años. Todo fue virtual y ahí fue que empecé a llegar a las redes sociales. Perfecto. Claro. Porque tenía mucho tiempo de sobra y yo soy muy de hacer muchas cosas. Ya. Esto viene por mis padres. Inquieto. Claro, mis padres son todos comerciantes, mi familia es comerciante. Ah, o sea, entonces, movidos totales. todo el tiempo. De hecho, yo también, cuando puedo, le ayudo en el comercio. Entonces, no. Y llegó TikTok por mi sobrino. Porque a mí me gusta saber lo que hacen los jóvenes para yo estar al tanto de todo. Porque a veces pensamos como, uy, los jóvenes hacen esto, pero no sabemos qué están haciendo. Claro. Y ahí fue que llegué a TikTok y empecé a hacer TikTok con ellos. Cosas para bromear, con voces de Homero Simpson. Los trenos, ¿no? Claro, Le tren. dicen. Mi sobrina bailaba y nosotros hacíamos tonteras atrás. Pero ahí mismo el Señor me dijo, no, que lo usara para evangelizar. Y ese día hicimos junto a mi sobrino el primer TikTok ya con temática evangelística. Y en ese instante, en un par de minutos, llegó a 1.700 personas. Perfecto. Y para mí era un mundo. Claro. O sea, si yo meto esas 1.700 personas en la iglesia, tendría que hacer una mega iglesia. Una catedral. Y ahí fue que empecé a hacer todo el proceso de las redes sociales. Si bien es cierto, hoy en día ha bajado mucho el tema de llegar a gente. Yo llegaba a millones de gente diario con lo que hacía. Ahora estamos llegando entre todas las redes sociales alrededor de 500.000 personas diarias. Puede bajar un poco. Ya un pues, número no menor igual. es un montón de gente y que el trabajo más grande es responder al privado. ¿Ya? Porque hacer el video sí llega su tiempo, su edición, estar al pendiente de mandarlo a la hora que se debe, pero después lo que trae eso, a mí personalmente, que es contestar al privado todos los mensajes de personas que
están muy enojadas con Dios, de personas que están pasando por depresión. Que necesitan tiempo de ser atendidas. Exacto, y que es muy difícil, hay que decirlo. O sea, yo siempre digo, las redes sociales son una fuente, pero no podemos acostumbrarnos a ello, porque la gente necesita el tú a tú. Necesitamos que compartamos entre nosotros y verte en persona. Claro. Pero mientras tanto yo hago eso y luego tengo la oportunidad, como estudié en un instituto donde no solamente estudian los de mi institución, sino que de varias. Acá en Chile conozco muchas iglesias de todos los lugares, entonces le pregunto de dónde es y los voy derivando a las iglesias permanentes que estén llegando, incluso fuera de Chile también. Así que eso es el trabajo que hemos estado haciendo y ahora me metí un poco más a YouTube. Ahora me metí a hacer otro tipo de trabajo. La verdad que tengo muchas redes sociales, no solamente las mías personales, sí que tengo... ¿Cuál es tu fuerte? Sí, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Yo diría que hoy en día Instagram. Ya. Pasa que TikTok me vetó. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hablaba mucho de Dios, ¿no? Hay temas bíblicos que ustedes saben que hoy en día para esta sociedad son muy delicados. ¿Cierto? Que hablan de la comunidad LGBT y de un montón de cosas que muchos tratan de omitir eso. Yo no lo omito, tampoco es que yo hable de eso todos los días, pero las veces que hablé a TikTok no le gustó. Entonces, desde ahí que me vetó y yo me hice otras cuentas, pero no con mi imagen. Ah, perfecto. Entonces, por eso llego aquí, porque si tú ves mi TikTok ahora no llega ni a 1000 personas y llegaba los videos a 1 millón. Claro. Tengo uno de 2 millones. Pero en las otras cuentas donde no está mi cara, pero sigo entregando contenido bíblico, esas sí están siendo virales. Pero mis redes personales, a las que más llego son Instagram hoy en día. Perfecto. Sí, hablábamos también del rol de las redes sociales, de cómo tú las utilizas y en el fondo es una plataforma bastante difícil, controversial, hay personas que también sufren adicciones a las redes sociales, por ejemplo, pero tú estás intentando ahí cambiar el curso para lo que finalmente han sido diseñadas, entregando un mensaje. ¿Cómo uno puede evangelizar a través de las redes sociales? Mira, yo creo que lo principal, más allá de buscar como la forma en que evangelizar, es entregar la palabra. La gente está sedienta de conocer a Dios, solamente no lo sabe. ¿Entiendes? Entonces yo creo que lo importante es entregar la palabra. Hay 1000 formas. Yo particularmente también tengo una cuenta que es para niños, ahorita soy de Dios. Entonces hago todo contenido con títere y cosas para niños entregando la palabra. Entonces, cada uno tiene diferentes virtudes. Están los que cantan, yo para cantar soy horrible. O sea, yo le canto al Señor nomás y creo que Él tiene un autotune antes de llegar a Él porque realmente... Claro. O sea, como cantor eres muy buen predicador. Claro, exactamente, por eso me toca la parte de predicador. Pero sí en otras cosas también soy muy distinto en el sentido que yo me muestro tal y cual soy y yo sé que eso en algunos aspectos sale un poco del cuadro de pastor. De hecho, la pregunta siempre cuando hago entrevistas, porque en Instagram hago entrevistas a diferentes influencers y artistas, y me dicen, la pregunta es, ¿en serio eres pastor? Porque no les cuadra el que hable de temas que tal vez generalmente los pastores no hablan por el tema de que igual uno como pastor, y esto es cierto, tiene que tener un poco de seriedad. Pero por lo menos en mi iglesia saben cuando yo soy serio. ¿Me entiendes? En las redes sociales no puedo demostrar eso porque es algo más, como les digo, es algo del momento. Pero con que en la iglesia donde estoy pastoreando y donde están las ovejas, que sepan en el momento que el pastor es serio y la otra parte que no, y que puedan entender eso, eso ya está para mí bien, ¿me entiendes? ¿Cómo es congeniar esos, ser pastor, bueno, de una iglesia que la iglesia no son los muros, no es el templo, sino que la iglesia son las personas? ¿Cómo es congeniar ese trabajo con trabajar con la iglesia virtual versus la iglesia presencial? ¿Cómo congenia ese trabajo? Pasa que yo, por ejemplo, para mí siempre va a ser, y creo que es esto, yo creo que todos los pastores dicen lo mismo, primero es la iglesia. Más allá de que si hay una actividad, por ejemplo, yo este viaje lo programé, de hecho el compañero aquí sabe, lo programé hace mucho tiempo, caí enfermo, no pude venir y tuve que hacer este viaje que son 3 días. Perfecto. Pero lo tengo programado, tengo los hermanos ya que van a quedar a cargo del día miércoles que tenemos una reunión para que entreguen la palabra, queda todo programado y yo no salgo de mi lugar. ¿Me entiendes? Yo estoy en la iglesia, la congregación está en Malalhue, de hecho hace 2 semanas ya me fui a vivir ahí.
Ah, perfecto. O sea, ya está radicado ahí. Claro, entonces me hice un pequeño estudio, todavía no está terminado, pero para poder grabar, para poder hacer todo ahí, y si pasa algo, yo apago todo y voy a visitar al hermano que necesita algo, o al hermano que viene a la iglesia. Es que... O sea, tiempo completo para... Es que tiempo completo para la iglesia porque es lo que me demanda Dios. A mí el Señor no me va a decir, ¿qué video hiciste en TikTok? Me va a decir, ¿qué hiciste con mis ovejas? ¿Me entiendes? Ahora, también entiendo el versículo que dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Me entiendes? Entonces yo ya lo estoy haciendo en mi lugar donde yo vivo, pero qué mejor que usar las redes sociales para poder difundir el mensaje de Dios cuando estas mismas redes sociales están tan llenas de perversión. Y que nosotros seamos un granito de poder transmitir eso. Incluso aquel que no hace el contenido, lo animo a que lo comparta. Porque a veces compartimos, ¿cierto?, estas canciones que les gustan de Marcianeque, de diferentes artistas. Claro, del hermano Marcianeque, diferentes canciones que ni siquiera van en conjunto con el Evangelio, ¿cierto? Exacto. Tomarse el tiempo también de compartir el contenido que hacen los hermanos y también la música. Acá en Chile, no sé si ustedes saben, pero hay una cantidad de música urbana cristiana. Pero yo he tenido la oportunidad de conocer a muchos y son un montón. Y lo principal que las letras, casi la mayoría, son muy bíblicas, ¿me entiendes? No es que ellos le pongan el ritmo y digan 3 palabras, son unas letras, pero basada en la escritura. Disculpa, Dani, pero Internet está plegado de mensajes bíblicos, o sea, tú pones fe y te aparecen... la inteligencia artificial te puede hasta preparar un sermón de lo que tú gustes. Sí. Entonces, ¿cuál es la precaución que tú haces cuando subes algún mensaje, algún video también, haces alguna historia, de publicar puramente el evangelio que está plasmado en la escritura? ¿Cuál es el llamado que tú haces también a enfocarme en la palabra? Sí, enfocarme en la palabra, lo digo nuevamente, y también hay muchas cosas de que hay videos que yo sé que se van a hacer virales. Si yo hablo de prosperidad, si yo hablo de algunas cosas que es como, te vamos a dar todo, Dios te da todo, se van a hacer virales, pero realmente, ¿qué estás entregando de la palabra al 100%? Puedes que estés entregando un poco, pero no te estás enfocando realmente en Dios, te estás enfocando en que Dios te va a dar algo, ¿me entiendes? Y yo, por ejemplo, ese tipo de contenido no lo hago. Yo hago netamente palabra, a veces le leo un versículo bíblico, a veces leo el versículo y lo explico, lo que quiere decir. Hay veces que hago unos cartelitos ahí con unos pequeños mensajes. Estamos viendo en la pantalla videos que redes tú sociales. realizas ahí. Ahí está en el sur. Ahí estoy en el sur. Esa es la casa de mis padres, viven a la orilla del río. ¿Dónde está ubicada la casa de tus padres? Esa está en el sector, la isla de Lanco, que está justo donde comienza la región de los ríos. Ya, perfecto. Sí. Ahí estamos. Con hartos gestos Sí, es que yo creo que eso es lo que transmite mucho el tema de que lo hagas con fuerza y también de que sea un poco más cercano. Claro. ¿Me entiendes? O sea, ahora tuve que hacerme un estudio porque ya no vivo ahí. Ven, ahí tengo el campo, todo. Entonces ya no necesitaba un estudio porque a la gente le encantaba ver ese fondo. Ahora me hice un estudio, pero igual de repente cuando vayan de mis viejos voy a ir ahí. Aprovechas de grabar también. Claro, porque no me gusta mucho estar como encerrado en un lugar. Exacto. Y de bueno, hecho el sur está plagado de paisajes bonitos donde poder grabar y donde poder vacacionar igual. Sí, hermoso. Yo te iba a consultar justamente sobre esto, sobre estas redes sociales específicamente, que sabemos que son jóvenes, la gran mayoría que están en TikTok, que están en Instagram. ¿Cómo crees tú que puedes atraer finalmente a los jóvenes al Evangelio a través de las redes sociales? ¿Cómo llegar a ellos en la actualidad con tantos temas también dando vuelta, con tantas cosas pasando, con tanta información que está en las redes sociales para ellos? Yo creo que es informándote, uno que ya es un poquito mayor, tampoco que sea tan mayor, pero informándote de lo que están viviendo y hablar de eso, pero a eso también incorporarle lo que hace Dios sobre eso. ¿Me entiendes? Hay muchas adicciones, hay depresión, hablar de esos temas, pero también incorporarle lo que la palabra dice sobre ello y cómo salir adelante sobre esos temas, ¿me entiendes? Entonces yo creo que eso es como lo primordial y es lo que he tratado de hacer. Ahora yo no es que sea un experto, de hecho de primera, como le digo, hacía unos carteles así y ponía el video y eso era, hasta que logré entender que no, lo que Dios quería es que entregara palabra, que a lo mejor no voy a llegar a los millones que llegaba antes, pero sí que siga entregando el contenido. Y como te digo,
como pastores y como líderes nos toca estar inmersos en lo que nuestros jóvenes están escuchando, lo que nuestros jóvenes están viendo y la realidad. Hoy en día a la gente no le gusta ver un video de 4 o 5 minutos en un mensaje. Entonces te toca, si tú quieres entregar el mensaje, preciso. Tienes que hacer algo en 1 minuto o menos. Claro. ¿Me entiendes? Hay que modernizar también el evangelio, como hay algunos pastores que utilizan harto ese concepto de actualizarse también a las nuevas tecnologías, a lo que está pasando ahora. Así es. Creo que eso es lo primordial, como te digo, y también el tema de que tenemos que entender, y yo creo que eso nos ayudó la pandemia, que hay muchos jóvenes dentro de la congregación que tienen mucho conocimiento de la Biblia y lo que les falta es entregarla. Eso. Porque cuando empezó la pandemia, los que sabían utilizar las cámaras, hacer video, reacción, todo el mundo estaba ahí, estaba ayudando, estaba compartiendo eso, y entonces en ese aspecto darse cuenta y aprovecharlos, aprovechar a los adolescentes que están, cuando llegan a la iglesia y tú tienes un lindo grupo de adolescentes, a mí me pasó en Argentina porque también estuve pastoreando allá, la iglesia la levantamos con puro adolescente, teníamos 2 adultos, los demás eran todos adolescentes y hacíamos reunión de niños, íbamos a buscar 80 niños y teníamos 80 niños para ¿me entiendes? Y lo hicieron adolescentes. Entonces entender que obviamente que es importante tener al adulto que también vaya mentoreando al adolescente, pero entregándole. Y aprovecho esta instancia también a muchos que dejaron de entregar el mensaje porque pensaron que no tenían como los mejores recursos. Yo mismo perdí mi último teléfono que era Full HD, que era todo, pero sigo entregando porque tú no sabes, tal vez ese video puede llegar a 2 o 3 personas, pero a una que a lo mejor le va a calar al corazón y va a hacer que busque a Dios. Entonces, a veces nosotros no vemos el resultado. Incluso muchos pastores que con su edad fallecen y no ven el resultado de su gran trabajo. ¿Me entiendes? Y es por eso que tenemos que depender de lo que Dios haga y nosotros nos toca hacer su voluntad nomás. Y después Dios se encargará y, por ejemplo, para mí es una honra estar en este lugar junto a ustedes. Exacto. ¿Me entiendes? El ejemplo que nos da Hebreos 11, ahí está la galería de la fe de los hombres y de las mujeres que tuvieron fe, que recibieron de Dios una promesa, pero no las vieron cumplidas, pero sí alcanzaron un buen testimonio. Entonces, ese es el llamado que tú haces. Así es. Y también algo tan importante es como cuando Dios promete, porque tiene muchas promesas en su Biblia, hacerlas cumplir. Como lo hizo cierto Nehemías. Dijo: Jesús, tú me prometiste que si nosotros nos volvíamos a ti, íbamos a reconstruir las murallas, íbamos a reconstruir la ciudad. Entonces yo creo en esa palabra que dijo Moisés, o sea, hace ya no sé cuántos años atrás, yo la tomo y la hago cumplir porque sé que es promesa. Entonces a nosotros también nos toca hacer eso, creer en las promesas que Dios ya nos dio y empezar a trabajar sobre ellas. Sí. Hoy te agradecemos este tiempo de conversación interesante. Tu último mensaje para aquellos que tienen este don, tienen este talento oculto que el Señor los tiene para evangelizar en las redes sociales, y también el mensaje para aquellos que lo están haciendo, para que lo sigan haciendo con más fervor. Amén. Bueno, principalmente creerle a Dios, y lo otro también es, si a ti Dios no te ha dicho que pares, no pares. Esa es la simple razón. O sea, muchas veces va a haber gente a tu alrededor que va a querer opacar el trabajo que tú estás haciendo, porque lamentablemente el enemigo usa gente a nuestro alrededor. Pero mientras Dios no sea que te diga que pares o que no empieces a trabajar en las redes sociales, a entregar este hermoso contenido que es la palabra de Dios, porque eso es lo que tenemos que entregar, no la vestimenta, no si nos vemos más guapos o no, sino que es la palabra de Dios. Yo creo que eso es lo importante, así que principalmente enfocarnos en Dios y seguir creciendo y aprendiendo de su palabra. Sí. Exacto. Agradecemos junto a Dani este tiempo. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. También yo creo que un mensaje para todos, igual, exacto, todos los que tenemos redes sociales. Yo no tengo muchos seguidores, pero de repente igual ahí empiezo a publicar la palabra porque es importante. De repente uno puede... ¿Qué? De verdad. Ya pongan ahí mi Instagram. No. Tengo el Instagram privado, así que no voy a aceptar. No se aceptan. No se aceptan desconocidos. A la iglesia de la Dani, ¿no? Claro, pero ahí yo también a veces publico cosas y de repente llegas a una persona y dice, alguien te comenta y oye, justo lo que hoy día necesitaba leer, así que también una invitación a mí mi pastora te
Amén, mi pastora. Claro. Que todos podamos... Aquí me están puro molestando. Yo mañana no vengo. Para que todos podamos también hablar sobre esto en redes sociales, que de repente es una plataforma que nos da un poquito de miedo usar. Así que gracias, muchas gracias por este mensaje. Y el Señor siga bendiciendo tu ministerio también, y donde le lleve, seas sal, seas luz de esta tierra, de este mundo. Así que mucho éxito en tu pastorado, Raúl Nicolás. Sí, y ahí que lo sigan en redes sociales. Está ahí, de hecho, en pantalla apareciendo si nos puede las redes sociales. Decir tus redes sociales también para... Bueno, en todas las redes sociales como Pastor Nico ZP, en YouTube, en Instagram, en Twitter, no, en Twitter no lo uso. En todas las otras redes sociales, QA, y en todas estoy ahí como Pastor Nico ZP. También muchas gracias a ustedes, a la invitación, y también a hacer viral este canal. La verdad que tengo que serles sincero, yo no le conocía. Entonces es importante igual, a veces uno se pone a ver otros matinales que no entregan nada. De oídas no sabías oído. Claro, así que ahora hay que ponerle Wendy y que le empiecen a seguir y que lo hagan parte, que sea algo que crezca, de verdad. Exacto. Sí, qué lindo. Esperemos también nosotros que eso se cumpla, esa palabra, en este matinal y en este canal también, por supuesto. Amén.